3 alumnos del Centro Educativo 80779 La Inmaculada de la ciudad de Huamachuco denuncian que fueron agredidos física y psicológicamente por parte de un docente de nombre Marco Antonio de la Cruz Jara, donde llegaron a la comisaría acompañado de sus padres para poner la denuncia ante la policía. Entonces él ha entrado a su hora, pero yo en ese momento me encontraba resolviendo problemas de matemática que nos había dejado el profesor como tarea, pero como las tareas a veces no nos dejan mucho tiempo, entonces estaba empleando el tiempo del recreo para hacer la tarea, pero entró el profesor, parecía alterado, enojado y entonces se fue directo a uno de mis compañeros que se estaba dando la vuelta para sacar sus cosas de tutoría, sus lapiceros, y entonces el profesor le golpeó con el bastón, con su propio bastón que lo había cogido, y lo golpeó y lo dijo que se dé la vuelta, pero lo dijo que estaba sacando sus cosas, y furioso lo volvió a golpear, y después como que todos nos levantamos, nos asustamos por lo que estaba pasando, y nos paramos, yo y mi compañera, mientras él lo quiso arrastrar, lo arrastró con toda la silla a mi compañero, y entonces mi compañera se levanta a defenderlo, le dice que qué le pasa si no está haciendo nada, y entonces el profesor con su mano, así con esta posición, le golpea sobre la cabeza. Entonces mi compañera se quedó paralizada porque el profesor tampoco tenía derecho a pegarlo y lo dijo que se siente. Alumno que fue agredido del Colegio La Inmaculada estuvo acompañado de su padre en la comisaría de Huamachuco mientras nos contaba su versión cómo había sucedido los hechos el último fin de semana cuando el profesor Antonio entró a su salón y lo habría agredido con un bastón. Bueno, lo que pasó fue que terminado el recreo, en la hora del profesor Marco Antonio de la Cruz Jara, pasó de que me doy vuelta en mi sitio, en mi silla, a sacar mis lapiceros. Entonces este profesor, de una forma, voz elevada, me dice, date la vuelta, y me dice que por qué me estoy girando al otro lado, y yo pensaba que él se dirigía a otra persona, pero después él actuó, vino con un bastón y me propinó un bastonazo. ¿En qué parte te dio? Por la espalda, sería por acá bajo el hombro. Entonces, después de que me propinó el bastonazo, él me agarra del brazo y me dice, no, vamos a la dirección, vamos ahí que te suspenden, me dice así, algo parecido, vamos a la dirección, ¿por qué te estás portando mal? Entonces ahí me jala más o menos, será como 1 metro con todo y mi silla. ¿O sea, te jaloneado? Sí, me jaló del brazo, sería más o menos 1 metro que me jaló, casi haciendo que me caiga, haciendo que me caiga de la silla. Entonces ahí mi compañera se levanta, ¿no?, a defenderme. Entonces el profesor le propina con su mano un manazo, le ha dado. Sí, en la frente. Docente Marco Antonio, supuestamente después de haberles agredido a los alumnos, estos jóvenes denunciantes nos mostraron unos mensajes que el profesor les habría escrito pidiéndoles perdón por lo que había pasado en el aula. Hola, te estoy llamando, te pido disculpas, quiero conversar contigo. Atentamente, profesor Marco. Buenas noches, te escribo para pedirte perdón y 1000 disculpas por lo sucedido ayer. Nunca más va a pasar. Dios te bendiga. Gracias. Atentamente, profesor Marco. Escribiendo estos mensajes, el docente pareciera que se estuviera arrepintiendo por lo que habría hecho en el aula con estos alumnos. Lo mismo pasó con otra alumna que también llegó a denunciar a la comisaría de Huamachuco. Hola, te pido disculpas, quiero hablar contigo. Atentamente, profesor Marco. Por favor, ¿me puedes enviar el número de tu papi? Gracias. Buenas noches, te escribo para pedirte perdón y 1000 disculpas por lo sucedido ayer. Dios te bendiga. Muchas gracias. Atentamente, profesor Marco. Nosotros estábamos en el aula cuando el profesor ingresa
No sé si estaba enojado o había tenido algún problema en su casa, pero entró enojado, entonces empezó a gritar y mi compañero se da vuelta para sacar sus lapiceros. En ese momento el profesor va y le tira un bastonazo. Entonces yo no hice nada, como yo me siento a su costado no hice nada, entonces se da una vuelta y regresa y le tira otro bastonazo y le dice que se ponga derecho en su silla. Entonces en ese momento le jala la chompa y lo arrastra. En ese momento yo me paro y le digo que qué le pasa, porque le golpea, no estaba haciendo nada. Entonces el profesor me dijo: tú cállate, siéntate, y me tiró un manazo en mi cabeza. Entonces, y yo me quedé. ¿Un manazo en la cabeza? Sí, me dio así, con su mano. Entonces, yo me asusté, yo creí que me iba a dar con el bastón porque tenía un bastón en su mano. Y entonces yo me quedé parada ahí. Entonces, mientras el profesor lo sacó arrastrado a mi compañero de su chompa, luego estábamos por salir para ir a hablar con el director. El profesor ingresa enojado con el bastón y empieza a gritarnos que somos unos malcriados, que nosotros no nos sabemos comportar y que él nunca nos ha dado la confianza para faltar al respeto, pero nosotros en ningún momento le hemos faltado al respeto. Entonces, como yo sufro el corazón, no podía respirar y entonces me salgo del aula. Y estaba bajando las escaleras y lo encuentro al subdirector de la institución educativa. Y el subdirector me pregunta qué es lo que ha pasado. Entonces yo le digo que me sentía mal, que llamara a mi papá. Pero en ese momento todavía no le decía qué es lo que había pasado, que el profesor me había golpeado. Y entonces le dicté el número de mi papá, no podía hablar mucho, entonces lo llamaron a mi papá, que yo estaba mal. No le habían dicho que el profesor me había golpeado, solamente que estaba mal. Y entonces luego me lleva a dirección, llega mi papá, llego a dirección y lo encuentro a la miss de inglés. La miss de inglés me dice que el profesor ha estado así desde la mañana enojado porque a ella también lo había gritado, solamente porque se había reído porque había leído un mensaje. Y yo ya no quiero asistir al colegio si es que el profesor sigue ahí, la verdad. ¿Ustedes van a dejar de ir a su centro educativo hasta que el profesor se retire? Yo sí, yo no quiero ir cuando esté el profesor porque la verdad tengo miedo. Ahora director de la UGEL, Sánchez Carrión, espera que este profesor sea investigado por esta institución y, si darse la culpabilidad, será sancionado de acuerdo a las normas correspondientes. Bueno, el día de hoy recién nos hemos informado sobre ese caso que se había suscitado el día viernes por la tarde, ¿no? Me he comunicado con el director de la institución educativa a fin de poder recabar información, y lo que me indica es que ya se están tomando las acciones correspondientes, inclusive hay una denuncia en la Policía Nacional a fin de que se puedan tomar las acciones desde ese lado que corresponde a la falta también en el tema civil y penal. Sin embargo, nosotros dentro de lo que es la administración también corresponde implementar o aplicar el protocolo 4, tenemos toda una normativa, el decreto supremo 004, y ahí establece los protocolos que se deben implementar, y los directivos y coordinadores de tutoría también conocen sobre ese procedimiento a realizar. Por otro lado, nosotros ya teniendo conocimiento de este incidente, vamos a, con documento, requerir la información y las acciones realizadas por el director de la institución educativa, considerando que la primera responsabilidad es del director de la institución educativa. Nosotros ya, como complemento, procederemos administrativamente contra este acto que no se puede permitir, pero tiene que corroborarse con todas las evidencias respectivas. Por eso ellos hacen ya el informe correspondiente y ponen a disposición, es el director de la institución educativa quien pone a disposición de UGEL al docente supuesto agresor, ¿no?